Yo hablo 9 idiomas, la niña lo dijo orgullosa. El millonario se ríe, pero queda en shock. Ricardo Salazar se reía a carcajadas. Una risa que le nacía desde las entrañas, profunda y resonante, mientras escuchaba la afirmación. La niña, de apenas 12 años, acababa de declarar con una convicción que él encontró hilarante: yo hablo 9 idiomas perfectamente. Lucía, la hija de la señora de limpieza, lo miró con una determinación que desafiaba su propia edad, una mirada que no se inmutaba ante la burla del magnate. Lo que salió de sus labios a continuación le congelaría esa risa en la cara, para siempre. Ricardo Salazar ajustó la pulsera de su reloj, un Patek Philippe de $80,000 que brillaba discretamente bajo la luz de su imponente oficina. Observaba, con un desdén absoluto, la sala de reuniones situada en el piso 52 de su torre corporativa. El edificio se alzaba majestuoso en el corazón de Bogotá, un faro de poder y ambición en el vasto horizonte de la ciudad. A sus 51 años, Ricardo había construido un imperio tecnológico, ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código, hasta convertirse en el hombre más rico de Colombia. Su fortuna personal ascendía a $1.200 millones, una cifra que lo colocaba muy por encima de la mayoría. Pero esta inmensa riqueza venía acompañada de una reputación sombría. Era también el hombre más despiadado y arrogante del país, un hecho que él no solo aceptaba, sino que parecía celebrar. Su oficina era un monumento obsceno a su ego desmedido. Las paredes, revestidas con mármol negro importado de Carrara, reflejaban la luz de manera sombría y elegante. Obras de arte contemporáneo, cada una con un valor superior al de mansiones enteras, adornaban los espacios, sirviendo como testamento silencioso de su capacidad para adquirir belleza a cualquier costo. Una vista panorámica de 360 grados se extendía más allá de los ventanales, ofreciéndole una perspectiva ininterrumpida de la ciudad, una vista que le recordaba, constantemente, que estaba literalmente por encima de todos los mortales que se arrastraban por las calles, insignificantes como hormigas en un vasto hormiguero. Pero lo que Ricardo más disfrutaba, más que su riqueza astronómica, era el poder sádico que ésta le confería. Ese poder le permitía humillar, manipular y, si era necesario, destruir a quienes él consideraba inferiores. Era un juego cruel en el que él siempre era el ganador, y hoy, parecía que había una nueva partida a punto de comenzar. Señor Salazar, la voz temblorosa de su secretaria interrumpió sus pensamientos de superioridad. La voz, filtrada a través del intercomunicador dorado en su escritorio, sonaba como un susurro apenas audible frente al eco de su propia grandiosidad. La señora Carmen y su hija han llegado para la limpieza. Que pasen, respondió Ricardo, una sonrisa cruel extendiéndose lentamente por su rostro bronceado. Sus labios se curvaron en una mueca que presagiaba problemas. Hoy voy a tener un poco de diversión. Durante la última semana, Ricardo había estado planeando meticulosamente su juego favorito, la humillación pública. Había recibido, como parte de una herencia familiar, un documento antiguo, misterioso, escrito en múltiples idiomas. Era un texto enigmático con caracteres que se mezclaban entre mandarín, árabe, sánscrito y otros idiomas que ni siquiera los expertos universitarios de mayor renombre habían podido identificar. Los mejores traductores de la ciudad, doctores en lingüística con décadas de experiencia, lo habían declarado imposible de descifrar por completo. Pero Ricardo, con su retorcida creatividad, había convertido este enigma en su entretenimiento personal más sádico. En ese momento, la puerta de cristal de la oficina de Ricardo se abrió silenciosamente, casi de forma reverente. Carmen Martínez, una mujer de 45 años, entró con paso firme. Su uniforme azul marino, impecable y cuidadosamente planchado, contrastaba con la opulencia del entorno. Empujaba delante de ella su carrito de limpieza, un compañero fiel que había compartido con ella los últimos 8 años de trabajo en este imponente edificio. Era un carrito tan humilde y trabajador como la propia Carmen, cargado con baldes, trapos y aerosoles que representaban su labor diaria.
Detrás de ella, con pasos que al principio eran vacilantes, venía su hija Lucía. Llevaba una mochila escolar gastada por el uso, pero visiblemente limpia, como un pequeño faro de esfuerzo en medio de la suntuosidad. Lucía Martínez tenía 12 años y era, en su esencia, la antítesis perfecta del mundo de lujo obsceno que la rodeaba. Cada detalle de su apariencia hablaba de una vida de esfuerzo y escasez, pero también de una dignidad silenciosa. Sus zapatos negros, aunque acicalados con esmero y lustrados hasta el último brillo, habían visto mejores días, sus suelas delgadas atestiguando incontables kilómetros. Su uniforme escolar del colegio público, remendado en las rodillas y los codos, estaba impecable, un testimonio del cuidado meticuloso de su madre. De una mochila que claramente había pasado por varios hermanos mayores, sobresalían los bordes gastados de libros de la biblioteca municipal, sus únicas herramientas para el vasto mundo del conocimiento. Sus ojos, grandes y curiosos, contrastaban dramáticamente con la mirada sumisa y temerosa que su madre había desarrollado después de años de ser tratada como invisible, una sombra en los pasillos de poder. Los ojos de Lucía contenían una chispa que aún no había sido extinguida por las circunstancias. «Disculpe, señor Salazar», murmuró Carmen, con la cabeza gacha, exactamente como había aprendido que él esperaba. Era una postura de deferencia, de sumisión aprendida que le dolía a Ricardo, pero que, a la vez, le reafirmaba su dominio. No sabía que tenía reunión. «Mi hija viene conmigo hoy porque no tengo con quién dejarla. Volvemos más tarde si prefiere». «No, no, no», Ricardo la detuvo con una carcajada que sonó más a un ladrido depredador que a una risa humana. Sus ojos, fijos en la pequeña figura de Lucía, brillaban con una malicia anticipada. «Quédense, esto va a ser absolutamente divertido». Se puso de pie detrás de su escritorio de mármol negro, una figura imponente que proyectaba una larga sombra sobre madre e hija. Sus ojos brillaban con la crueldad helada de alguien que había encontrado una nueva presa para torturar. Caminó lentamente alrededor de ellas, con la gracia silenciosa de un tiburón acechando, disfrutando del terror obvio que se dibujaba en los ojos de Carmen y la confusión aún inocente en los de la pequeña Lucía. «Carmen, dile a tu hija que hace mamá aquí todos los días», Ricardo ordenó con una sonrisa venenosa que no llegaba a sus ojos. «Lucía ya sabe, señor». «Yo limpio las oficinas», Carmen respondió en voz baja, sus manos aferrando el mango de su carrito hasta que sus nudillos se pusieron blancos, una señal de la tensión y la humillación que sentía. «Exacto». «Limpia», Ricardo aplaudió sarcásticamente, el sonido seco rompiendo el silencio tenso de la oficina. Su voz estaba cargada de un desprecio casi palpable. «Y dile, ¿cuál es tu nivel de educación, Carmen?». Carmen sintió como el calor de la humillación subía por sus mejillas, tiñéndolas de un rojo incómodo. «Señor, yo terminé la secundaria». «¿La secundaria?». Apenas la secundaria», Ricardo explotó en una carcajada cruel que hizo eco en toda la oficina, rebotando en las paredes de mármol. «Y aquí tienes a tu hijita, que probablemente heredó los mismos genes mediocres». Lucía sintió algo extraño moviéndose dentro de su pecho. No era miedo, no era tristeza, era una sensación ardiente, incipiente, de algo que aún no podía nombrar. Durante años, había observado las diferencias. Había visto cómo otros niños de su clase vivían en casas grandes, con jardines impecables. Tenían ropa nueva, reluciente, sin un solo remiendo. Sus padres llegaban a recogerlos en carros lujosos, que brillaban bajo el sol, a menudo acompañados por chóferes uniformados. Ella había aceptado que su familia era diferente, que tenían menos en términos materiales, pero nunca había presenciado a alguien humillar a su madre de esta manera tan directa y cruel. Era una afrenta personal que la había golpeado en lo más profundo. De hecho, Ricardo tuvo una idea que le pareció absolutamente hilarante, un nuevo giro para su sádica diversión. «Lucía, acércate. Quiero mostrarte algo». Lucía miró a su madre, quien asintió nerviosamente con la cabeza, una mezcla de miedo y resignación en sus ojos.
Con pasos pequeños pero determinados, Lucía se acercó al imponente escritorio. A pesar de su juventud, había algo en sus ojos que Ricardo no había visto jamás en los ojos de Carmen. Una chispa de desafío, un fuego interno que no había sido completamente aplastado por la pobreza y las circunstancias. Era una resistencia silenciosa, pero palpable, que lo intrigó y, a la vez, lo irritó. Mira este documento. Ricardo, con un gesto que implicaba desprecio, le puso los papeles antiguos frente a los ojos a Lucía, como si fueran un trapo sucio. El pergamino amarillento y los caracteres extraños contrastaban con la superficie pulida del mármol. Los 5 traductores más inteligentes de la ciudad no pueden leer esto. Son doctores universitarios, profesores con títulos internacionales, expertos en idiomas que han estudiado durante décadas. Tienen doctorados, maestrías, han viajado por el mundo, son las mentes más brillantes que el dinero puede contratar. Ricardo enfatizaba cada palabra, regodeándose en la supuesta inferioridad de la niña. Lucía, sin embargo, no reaccionó como él esperaba. No apartó la vista, ni se encogió. En cambio, miró los papeles con genuina curiosidad, una curiosidad que parecía devorar los extraños símbolos. Sus ojos se movieron por los caracteres, las palabras en idiomas que, a primera vista, parecían danzar entre diferentes sistemas de escritura, una maraña indescifrable para la mayoría. Había una intensidad en su mirada que era desconcertante en alguien tan joven, una concentración que Ricardo no podía comprender. ¿Sabes qué significa esto? Ricardo preguntó con una sonrisa burlona que se extendía por toda su cara, revelando la crueldad de su alma. Era una pregunta retórica, una broma cruel diseñada para demostrar la inferioridad obvia de esta niña pobre frente a los académicos educados que, según él, poseían el monopolio del conocimiento. Estaba seguro de que Lucía, como hija de una limpiadora, solo podría responder con ignorancia, validando así sus prejuicios. Para su sorpresa, Lucía no apartó la mirada inmediatamente. En lugar de eso, estudió el documento con una intensidad que era inusual en alguien tan joven. Había algo en su postura, en la forma en que su mente parecía absorber la información, que hacía que Ricardo sintiera una punzada de algo que apenas reconocía, incomodidad. No, señor, respondió finalmente en voz baja, con una calma que lo descolocó. Por supuesto que no. Ricardo rugió de risa, un sonido hueco y desprovisto de alegría, golpeando el escritorio de mármol con ambas manos. La risa rebotó en la oficina, llenándola de su resonancia dominante. Una niña de 12 años de una familia de limpiadores, mientras que doctores con 30 años de experiencia tampoco pueden. ¿Te das cuenta de la ironía? Se dirigió hacia Carmen, su voz volviéndose aún más venenosa, más cargada de desprecio. ¿Te das cuenta de la ironía, Carmen? Tú limpias los baños de hombres que son infinitamente más inteligentes que tú, y tu hija va a terminar haciendo exactamente lo mismo, porque la inteligencia se hereda. Los pobres nacen pobres de espíritu y de mente. Es el destino que les corresponde. Carmen apretó los dientes, intentando desesperadamente contener las lágrimas de humillación que amenazaban con derramarse, una corriente de dolor contenida durante años. Durante 8 años, había soportado comentarios como estos, había desarrollado una coraza emocional, una capa de protección para defenderse de la crueldad casual y constante de hombres como Ricardo. Pero ver a su hija siendo humillada de esta manera, tan directamente, tan despiadadamente, era diferente. Era un dolor que cortaba más profundo que cualquier insulto personal dirigido a ella. Era una herida en lo más sagrado de su ser. Lucía observaba toda la escena con una expresión que estaba cambiando gradualmente. La confusión inicial en sus ojos infantiles estaba siendo reemplazada por algo más poderoso, algo más incendiario, indignación. Pero no era indignación por ella misma, no por el insulto dirigido a su persona. Era por su madre, quien trabajaba 16 horas al día en empleos agotadores para mantener a sus 3 hijos. Su madre, que nunca se quejaba,
que siempre encontraba una manera, milagrosa e incomprensible, de poner comida en la mesa y útiles escolares en sus mochilas gastadas. Su madre, a quien este hombre trataba como si fuera menos que humana. Disculpe, señor. La voz clara y firme de Lucía cortó el aire como un cuchillo afilado, un sonido inesperado que rompió la atmósfera de opresión. Ricardo se volteó sorprendido, su mirada de halcón fija en la niña. No podía creer que la pequeña se atreviera a interrumpir. Su expresión era una mezcla de diversión irritada, de incredulidad mezclada con un toque de burla. ¿Qué quieres, niña? ¿Vienes a defender a tu mami? Lucía caminó lentamente hacia el escritorio, sus pasos resonando en el mármol con una determinación que sorprendió a todos en la habitación. No había titubeo, no había miedo. Cuando llegó frente a Ricardo, por primera vez en su corta vida, miró directamente a los ojos a un adulto que estaba tratando de intimidarla, sin bajar la vista, sin pestañear. Sus ojos grandes y curiosos ahora tenían una fiereza inusual. Señor, dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con su edad, una voz pequeña pero llena de convicción. Usted dijo que los mejores traductores de la ciudad no pueden leer ese documento. Ricardo parpadeó, confundido por la confianza inquebrantable en la voz de esta niña, que debería estar temblando de miedo, debería estar escondiéndose detrás de su madre. Así es. ¿Y qué? ¿Y usted puede leerlo? La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada inesperada. Fue un golpe directo a su ego, a su autoimagen construida sobre la riqueza y el poder, no sobre el conocimiento real. Durante toda su vida, había usado su fortuna y su posición para intimidar a otros, para hacerlos sentir pequeños. Pero nunca había afirmado tener conocimientos académicos específicos. Su fortuna venía de inversiones inteligentes y despiadadas decisiones de negocios, de una astucia implacable en el mundo de las finanzas, no de una educación superior profunda o de una erudición intelectual. La pregunta de Lucía, simple y directa, lo había desarmado completamente. Eso no es el punto. Ricardo balbuceó, sintiendo por primera vez en años que estaba perdiendo el control de una conversación, que el terreno bajo sus pies se volvía inestable. Su voz, normalmente resonante y autoritaria, sonaba extrañamente débil, un murmullo incómodo. Se sentía expuesto, su fachada de superioridad resquebrajándose. Yo no soy traductor, intentó defenderse, pero Lucía lo interrumpió, su lógica simple y devastadora cortando a través de su excusa. Entonces usted tampoco puede leerlo, Lucía declaró con una convicción tranquila. Sus ojos no se desviaron de los de él. Eso lo hace menos inteligente que los doctores, que tampoco pueden. La afirmación, innegable en su sencillez, dejó a Ricardo sin palabras. La lógica de una niña de 12 años acababa de destruir su argumento central. Carmen se quedó sin aliento. En los 12 años de vida de su hija, nunca la había visto desafiar a un adulto de esta manera, con esa calma inquebrantable. Y ciertamente, nunca había visto a nadie, niño o adulto, poner a Ricardo Salazar en una posición tan incómoda, tan vulnerable, con una simple pregunta, con una verdad tan ineludible. Era un espectáculo sin precedentes. Ricardo sintió que su cara se enrojecía, una mezcla ardiente de ira por ser contradecido y algo que no había experimentado en décadas, vergüenza. Esta niña de 12 años, a quien había intentado humillar, acababa de exponer la hipocresía fundamental en su lógica con la claridad brutal e inquebrantable de la inocencia. Ella había visto a través de su fachada con una facilidad pasmosa. Eso es completamente diferente, rugió, su voz aumentando en volumen para compensar la debilidad evidente de su argumento. Era un intento desesperado de recuperar el control, de ahogar la verdad con el ruido. Yo soy un hombre de negocios exitoso. Valgo $1.200 millones. Ese es el verdadero medidor del intelecto y la capacidad. Pero eso lo hace más inteligente, Lucía preguntó con la misma calma inquebrantable, como si simplemente buscara una clarificación.
Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero que tienes, sino por lo que sabes y cómo tratas a otros. Ella dice que el conocimiento sin bondad no es verdadero saber. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido apenas perceptible del aire acondicionado, un sonido que de repente parecía ensordecedor en el tenso ambiente. Ricardo se encontró completamente desarmado por la lógica simple, pero impecable, de una niña de 12 años que acababa de destruir su argumento central con la precisión fría y exacta de un cirujano. No había escape, no había réplica posible. Carmen miraba a su hija con una mezcla contradictoria de terror y orgullo. Terror porque sabía que Ricardo Salazar, con su inmenso poder, tenía la capacidad de destruir sus vidas con una sola llamada telefónica, con un solo chasquido de dedos. Pero también orgullo, un orgullo que le llenaba el pecho, porque por primera vez estaba viendo a su hija defenderse a sí misma, y por extensión, defendiendo la dignidad de su familia, la dignidad de su clase, la dignidad de todos aquellos a quienes Ricardo había pisoteado. Era una visión que la conmovió hasta lo más profundo. Además, Lucía continuó, su voz volviéndose más fuerte, más resonante con cada palabra, su mirada aún fija en los ojos de Ricardo. Usted dijo que yo no podría leer el documento porque soy hija de una mujer de limpieza, porque vengo de un colegio público, porque no tengo recursos. Pero nunca me preguntó qué idiomas hablo. Ricardo sintió un escalofrío extraño corriendo por su espina dorsal, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. Había algo en la manera en que Lucía había pronunciado esas últimas palabras, una inflexión en su voz, una implicación, que le daba mala espina, una sensación de presentimiento. Era como si se estuviera abriendo una puerta a algo desconocido, algo que lo aterraba. ¿Qué idiomas hablas?, preguntó, aunque ya no estaba seguro de que quisiera escuchar la respuesta. Una parte de él, la parte arrogante y autocomplaciente, quería que ella dijera solo español y así poder volver a su burla. Pero otra parte, una parte más profunda y ahora expuesta, estaba genuinamente curiosa, genuinamente asustada. Lucía lo miró directamente a los ojos con una confianza que parecía imposible en alguien tan joven, una confianza que venía de una profunda certeza. Hablo español nativo, inglés avanzado, mandarín básico, árabe conversacional, francés intermedio, portugués fluido, italiano básico, alemán conversacional y ruso básico. La lista salió de sus labios como una letanía poderosa, cada idioma pronunciado con una precisión, una musicalidad y una familiaridad que hizo que la mandíbula de Ricardo se desplomara lentamente. No era un simple recuento. Era una demostración, una exhibición de un conocimiento profundo y real. Esos son 9 idiomas, agregó Lucía con una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Pero triunfante. Una sonrisa que lo desarmó por completo. ¿Cuántos habla usted, señor Salazar? La pregunta colgó en el aire, pesada y ominosa, como una bomba a punto de explotar, su eco resonando en el mármol, en los ventanales, en el alma expuesta de Ricardo. Carmen se había quedado paralizada en su lugar, con las manos aún aferradas al carrito de limpieza. Su mente luchaba por procesar no solo el shock de escuchar a su hija enumerar idiomas que ella misma no sabía que Lucía conocía, sino también por la repentina y abrumadora realización de que la dinámica de poder en la habitación, esa jerarquía inmutable que había definido su vida durante años, acababa de cambiar, de forma drástica y permanente. La balanza se había inclinado de una manera que jamás habría imaginado. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, boqueando inútilmente en busca de aire o de palabras que no llegaban. Durante 51 años, había usado su riqueza como un escudo impenetrable y una espada afilada, intimidando a otros con su éxito financiero, con su capacidad de adquisición y control. Nunca, en toda su vida, se había encontrado en una situación donde una niña de 12 años, una niña de origen humilde, lo había superado intelectualmente, y en público, de una manera tan innegable y humillante. Eso es como, balbuceó, su voz apenas un hilo, toda su arrogancia evaporándose como vapor, dejando al descubierto una vulnerabilidad que no había sentido en décadas.
Era la desorientación de un depredador que, de repente, se encuentra como presa. ¿Le gustaría que intentara leer su documento? Lucía preguntó con una cortesía que, de alguna manera, hacía la oferta aún más devastadora, más demoledora para el ego de Ricardo. Era como un golpe envuelto en seda. Tal vez pueda ayudar donde los doctores no pudieron. Tal vez mi conocimiento, aunque adquirido de forma diferente, tenga alguna utilidad. Y en ese momento, Ricardo Salazar se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado completamente a la persona equivocada, a la que menos esperaba, y estaba a punto de descubrir que algunas humillaciones no se pueden comprar para salir de ellas, que algunas lecciones tienen un precio que el dinero no puede pagar. La pequeña Lucía Martínez, la hija de la limpiadora, estaba a punto de cambiar su mundo para siempre, de la manera más inesperada y profunda. El silencio que siguió a la pregunta de Lucía fue tan denso que parecía tener peso físico. Ricardo Salazar, el hombre más poderoso y temido de Colombia, se encontró completamente paralizado por una niña de 12 años que acababa de destrozar su lógica, su arrogancia, su autoimagen, con la simplicidad brutal de la verdad. Sus manos temblaron ligeramente mientras procesaba lo que acababa de escuchar, cada palabra de Lucía resonando en su mente. 9 idiomas. Una niña que supuestamente debería estar agradecida por las migajas de educación pública, que él desestimaba por completo, había declarado que hablaba 9 idiomas, más de los que él podría aprender en toda su vida, incluso con todos sus millones, con todos sus recursos. Eso es imposible, Ricardo finalmente tartamudeó, su voz sonando extrañamente débil en la oficina que había diseñado específicamente para intimidar a cualquiera que entrara en ella. La voz que había usado para cerrar tratos de miles de millones ahora apenas podía articular una frase coherente. ¿Dónde? ¿Dónde aprendiste todo eso? ¿Quién te enseñó? ¿De dónde sacaste ese conocimiento? Lucía lo miró con una expresión que era una mezcla de paciencia y determinación, como si estuviera explicando algo obvio a un adulto que, deliberadamente, no había estado prestando atención, que había elegido la ignorancia. En la biblioteca municipal, señor Salazar. Tienen programas gratuitos de idiomas todos los días después del colegio. También hay videos en internet, aplicaciones gratuitas y muchísimos libros que cualquiera puede sacar prestados si tiene la curiosidad y la voluntad de aprender. Son recursos abiertos a todos, sin costo. Cada palabra era como una bofetada suave pero devastadora. Ricardo se dio cuenta de que mientras él había estado gastando cientos de miles de dólares en obras de arte que nadie veía, en restaurantes exclusivos donde presumía de su riqueza con otros hombres igualmente arrogantes, y en relojes que costaban más que el salario anual de Carmen, esta niña había estado construyendo silenciosamente un vasto e invaluable conocimiento que él nunca podría comprar, un tesoro que no estaba a la venta. Carmen miraba a su hija con una mezcla de asombro y terror. Había sabido que Lucía era inteligente, que siempre traía buenas calificaciones a casa, que pasaba horas y horas en la biblioteca, inmersa en sus libros. Pero nunca, jamás, había imaginado la verdadera extensión de lo que su hija había estado aprendiendo en silencio, de forma autodidacta, impulsada por una sed insaciable de conocimiento. Los programas son dirigidos por inmigrantes que viven en la ciudad. Lucía continuó con la misma calma inquebrantable, con la misma voz serena que desarmaba a Ricardo. La señora Wang me enseña mandarín los martes. Ahmed me ayuda con árabe los jueves. María me practica italiano los sábados. Son personas que, como mi mamá, tienen trabajos humildes, pero que saben cosas increíbles, que traen consigo una riqueza cultural y lingüística inmensa. Ricardo sintió náuseas. Esta niña acababa de describir una red de aprendizaje vibrante, una comunidad de conocimiento que él nunca había sabido que existía. Una comunidad de personas que él, con su arrogancia clasista, había desechado automáticamente como inferiores, como simples peones en su mundo, pero que aparentemente poseían conocimientos que rivalizaban, e incluso superaban, los de profesores universitarios. Era una revelación perturbadora. Pero eso no significa que puedas leer un documento académico complejo, Ricardo dijo, aferrándose desesperadamente a cualquier fragmento de superioridad que pudiera mantener, como un náufrago a un trozo de madera.
Hablar idiomas básicos no es lo mismo que entender textos antiguos especializados, que requieren años de estudio formal. Tiene razón, Lucía sintió, sorprendiéndolo de nuevo con su honestidad y humildad. Por eso también estudio en la sección de lenguas clásicas de la biblioteca universitaria los fines de semana. Los bibliotecarios me dejan entrar porque siempre devuelvo los libros a tiempo y nunca hago ruido. Siempre soy respetuosa y diligente. La mandíbula de Ricardo se desplomó completamente. La biblioteca universitaria. ¿Los sábados por la mañana? ¿Una niña de 12 años en la sección de lenguas clásicas? Los sábados en la mañana está casi vacía, Lucía explicó, leyendo su expresión. He estado leyendo sobre lingüística comparada, sistemas de escritura antiguos y evolución de idiomas durante los últimos 2 años. Es fascinante cómo los idiomas se conectan entre sí a través de la historia, cómo evolucionan y se entrelazan. Ricardo se dejó caer en su silla, como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo, su energía, su poder. Esta niña de 12 años no solo había estado aprendiendo idiomas modernos, sino que había estado estudiando, independientemente y por pura curiosidad intelectual, temas que normalmente requerían títulos de posgrado para comprender completamente. Era una educación autoimpuesta que superaba con creces cualquier cosa que él, con todos sus recursos, hubiera logrado. 2 años, susurró, su voz apenas audible, un eco de incredulidad. Comencé cuando tenía 10. Mi mamá trabajaba turnos dobles para pagarnos el colegio privado a mi hermano mayor, pero después perdió ese trabajo extra. Cuando volví al colegio público, tenía mucho tiempo libre porque las clases eran más fáciles. Así que decidí usar ese tiempo para aprender cosas que realmente me interesaban, para expandir mi mundo. Cada palabra era como un martillazo directo al ego de Ricardo, demoliendo capa tras capa de su autoengaño. Se dio cuenta de que mientras él había estado presumiendo sobre la educación superior que su dinero podía comprar, esta niña había estado obteniendo una educación que era infinitamente más impresionante a través de pura curiosidad intelectual, una disciplina implacable y una determinación inquebrantable. Muéstrame, Ricardo dijo súbitamente, su voz áspera, un grito de desafío mezclado con desesperación. Si realmente sabes todo eso, muéstramelo. Demuéstralo. Lee el documento. Lucía miró a su madre, quien asintió nerviosamente, con una mezcla de miedo y una incipiente esperanza en sus ojos. Con pasos pequeños y seguros, Lucía se acercó al escritorio donde yacía el documento misterioso, el mismo que había derrotado a los 5 traductores más prestigiosos y caros de la ciudad. Tomó los papeles con manos firmes, una confianza que no tenía nada que ver con la arrogancia, y los estudió durante un momento que se sintió como una eternidad. Ricardo podía ver sus ojos moviéndose rápidamente por los caracteres extraños, sus pupilas dilatadas con una concentración intensa. La niña estaba reconociendo patrones, haciendo conexiones, descifrando lo indescifrable, conexiones que los expertos universitarios habían perdido por completo. Es interesante, Lucía murmuró, más para sí misma que para los demás presentes en la sala, sus labios moviéndose ligeramente mientras procesaba la información. No es un idioma único, es una combinación de varios sistemas de escritura organizados en capas temáticas. Es un rompecabezas lingüístico diseñado intencionalmente. Ricardo sintió como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza, su realidad entera desintegrándose. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede ser posible? El documento está estructurado como un rompecabezas lingüístico. Cada párrafo está escrito en un idioma diferente, pero todos los párrafos hablan del mismo tema desde perspectivas culturales distintas. Es como si alguien hubiera querido preservar la misma sabiduría en múltiples tradiciones lingüísticas, haciéndola accesible solo a quienes pudieran conectar todos los puntos. Carmen se acercó lentamente, fascinada a pesar de su terror. Nunca había visto a su hija hablar con esta autoridad académica, con esta seguridad y conocimiento. Nunca había presenciado el alcance real de su inteligencia, de su brillantez. ¿Puedes leerlo?, Carmen preguntó en un susurro, apenas audible. Lucía levantó la vista del documento y miró directamente a Ricardo. ¿Quiere que lo intente, señor Salazar? ¿Quiere que desvele su misterio?
Ricardo sentía como si estuviera parado al borde de un precipicio. Una parte de él quería decir que no, quería huir, quería mantener la ilusión de que esta niña era solo eso, una niña que había tenido suerte con algunas frases memorizadas. Pero otra parte de él, una parte que había estado enterrada bajo décadas de arrogancia y desprecio, una parte dormida de su humanidad, estaba genuinamente curiosa, casi desesperada, por saber qué diría esta criatura extraordinaria. Sí, murmuró, su voz apenas un hilo, casi inaudible. Inténtalo. Por favor. Lucía regresó su atención al documento y comenzó a leer. Pero lo que salió de su boca hizo que Ricardo se quedara completamente paralizado, que su mundo se detuviera. Porque Lucía Martínez, la hija de 12 años de una mujer de limpieza, con su uniforme remendado y sus libros de biblioteca, comenzó a leer el primer párrafo en mandarín clásico perfecto. Su pronunciación era impecable, con tonos que indicaban no solo un conocimiento superficial del idioma, sino una comprensión profunda de sus matices culturales, de sus sutilezas. Las palabras fluían de sus labios como música antigua, cargadas de significado y una autoridad que parecía imposible en alguien tan joven. Ricardo se había quedado con la boca entreabierta, su expresión de burla, de desdén, transformándose en una de shock absoluto que jamás olvidaría, una imagen grabada a fuego en su memoria. Durante 51 años, había operado bajo la creencia inquebrantable de que la educación real, la inteligencia verdadera, solo estaba disponible para quienes podían pagarla, para quienes tenían acceso a las instituciones de élite. Esta niña, en cuestión de segundos, acababa de destrozar esa creencia completamente, demoliéndola hasta sus cimientos. Pero Lucía no se detuvo ahí. Cuando terminó el primer párrafo en mandarín, sin siquiera hacer una pausa para respirar, pasó al segundo párrafo y comenzó a leer en árabe clásico con la misma fluidez sobrenatural. Las palabras salían de su boca con una musicalidad que hizo que Ricardo se sintiera como si estuviera presenciando algo imposible, algo milagroso. Esta no era una niña recitando frases memorizadas, no era un truco. Esta era una académica genuina, una lingüista nata, que entendía no solo las palabras, sino los contextos culturales e históricos detrás de cada expresión, de cada giro de frase. Carmen se llevó las manos al corazón, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Su hija, su pequeña Lucía, que ayudaba a lavar platos después de la cena, que hacía su tarea en la mesa de la cocina bajo una bombilla parpadeante, estaba demostrando un nivel de conocimiento que rivalizaba con el de profesores universitarios, un conocimiento que la propia Carmen nunca podría haber imaginado. Lucía continuó con el tercer párrafo, esta vez hablando en lo que sonaba como sánscrito antiguo, la lengua de los textos sagrados de la India. Ricardo no tenía idea de qué estaba diciendo, pero podía escuchar la reverencia en su voz, la forma en que cada sílaba era pronunciada con un respeto profundo, como si entendieran no solo las palabras, sino el peso espiritual y filosófico que llevaban consigo. Con cada idioma que Lucía dominaba perfectamente y recitaba con autoridad, la humillación de Ricardo crecía exponencialmente, multiplicándose en su mente. Se dio cuenta de que durante décadas había estado presumiendo de su educación superior, de su intelecto, frente a empleados como Carmen, frente al mundo, cuando en realidad, la hija de Carmen, la niña que había menospreciado, sabía más sobre prácticamente cualquier tema académico que él jamás habría. Su mundo de certeza, construido sobre mentiras y prejuicios, se estaba desmoronando palabra por palabra, idioma por idioma, ante sus propios ojos. Lucía leyó el cuarto párrafo en lo que sonaba como hebreo antiguo, su voz adquiriendo una calidad diferente que indicaba un respeto profundo por la tradición que estaba representando. Luego el quinto párrafo en persa clásico, seguido por el sexto en latín medieval. Con cada nueva lengua, el peso de su conocimiento aplastaba la arrogancia de Ricardo. Cuando finalmente terminó de leer, Lucía levantó la vista del documento y miró directamente a Ricardo. Por primera vez en la historia de sus interacciones con empleados de servicio, no había sumisión en los ojos que lo miraban. Había algo que él no había visto jamás dirigido hacia él, una inteligencia profunda, antigua, sabia, una luz que había estado oculta todo este tiempo detrás de la pobreza económica y la juventud. Una sabiduría que lo dejó sin aliento. ¿Quiere que traduzca el significado completo, señor Salazar?,
Preguntó Lucía con una calma que contrastaba dramáticamente con el temblor que había invadido a todos los presentes en la oficina, un temblor de asombro y de algo más. Ricardo intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado de su garganta. Su cara había pasado del rojo vivo de la ira al blanco pálido del shock absoluto. Sus manos temblaban incontrolablemente y podía sentir sudor frío corriendo por su espalda a pesar del aire acondicionado potente de la oficina. Estaba deshecho. Carmen se acercó a su hija con lágrimas corriendo por sus mejillas, no de tristeza, sino de un orgullo inmenso, de una alegría desbordante. Lucía, ¿cómo? ¿Dónde aprendiste todo esto? ¿Cómo guardaste este secreto? Lucía sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, pero era una sonrisa que tenía una sabiduría, una profundidad que parecía imposible en alguien de su edad. Mamá, respondió con una voz que súbitamente tenía una dignidad, una autoridad que Ricardo nunca había escuchado antes en su oficina, tú siempre me dijiste que la educación era lo único que nadie me podía quitar. Tú siempre me dijiste que el conocimiento es el verdadero tesoro. Así que decidí tomar toda la educación que pudiera encontrar, sin importar que fuera gratis o que tuviera que conseguirla en bibliotecas públicas, en los rincones olvidados. Porque esa es la verdadera riqueza. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Ricardo, atravesando sus defensas. Se dio cuenta de que esta niña había logrado más con recursos gratuitos y determinación personal que lo que él había logrado con millones de dólares y conexiones de élite. Había construido un imperio intelectual mientras él construía un imperio de papel. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil, casi irreconocible. ¿Qué? ¿Qué dice el documento? ¿Cuál es su mensaje? Lucía puso el documento sobre el escritorio de mármol con cuidado reverencial, como si fuera un tesoro preciado, un objeto de inmenso valor. Sus movimientos eran súbitamente diferentes. Ya no tenía la postura encogida de una niña tratando de ser invisible, de pasar desapercibida, sino la postura erguida de alguien que conocía su propio valor intelectual, que reconocía su propia autoridad. El documento habla sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza. Lucía comenzó, su voz clara y firme, resonando con una autoridad que no era suya, sino de los textos antiguos que había descifrado. Dice que la sabiduría verdadera no habita en palacios dorados ni en torres de cristal, sino en corazones humildes, en aquellos que buscan aprender. Que la riqueza real no se cuenta en monedas o en activos, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma, de reconocer el valor intrínseco de cada ser humano. Cada palabra era como una flecha dirigida directamente al alma de Ricardo, perforando sus defensas, desvelando sus verdades ocultas. Se dio cuenta de que el documento no era solo un rompecabezas lingüístico indescifrable. Era un espejo brutal y honesto que reflejaba exactamente lo que él se había convertido y, más dolorosamente, lo que había perdido en el proceso de acumular su fortuna. Dice que aquel que se cree superior por sus posesiones, por su dinero, por su poder, es el más pobre de todos los hombres. Lucía continuó, mirando directamente a Ricardo mientras hablaba, sus ojos penetrantes. Pues ha perdido la habilidad de reconocer la luz en otros, la chispa de divinidad en cada ser humano. ¿Y qué más? Ricardo susurró, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta, ya no quería confrontar más verdades incómodas. Que el verdadero poder no viene de la capacidad de humillar a otros, de pisotearlos, de hacerlos sentir menos, sino de la capacidad de elevarlos, de empoderarlos, de ayudarlos a crecer. Lucía recitó, con la misma voz tranquila. Y que cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodeaba, a la humanidad que ignoraba, ese es el momento de su verdadero despertar, o de su condena eterna. La habitación quedó en silencio absoluto cuando Lucía terminó de recitar las palabras, el eco de su voz flotando en el aire. Ricardo se dio cuenta de que no solo había sido humillado por una niña de 12 años, por la hija de su limpiadora. Había sido juzgado por ella, con la autoridad de las verdades milenarias del documento, y encontrado deficiente en todos los aspectos que realmente importaban, en todo lo que definía a un ser humano valioso. Se había encontrado cara a cara con su propia alma, despojada de su máscara de riqueza y poder. Y no le gustaba nada de lo que veía.
El silencio que siguió a las palabras de Lucía fue tan profundo que Ricardo podía escuchar el latido de su propio corazón, resonando como un martillo en sus oídos. Por primera vez en 51 años de una vida construida sobre la certeza y el control, se encontraba completamente sin palabras, sin defensas, despojado de la armadura de arrogancia que había construido meticulosamente durante décadas. Sus manos temblaron mientras se aferraba al borde de su escritorio de mármol, buscando algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable bajo sus pies. La niña que había estado parada frente a él ya no era simplemente la hija de una empleada de limpieza. Era un espejo brutal que reflejaba todo lo que él había perdido, todo lo que nunca había sido, y todo lo que jamás podría comprar con sus $1.200 millones. ¿Quién eres realmente?, Ricardo susurró, su voz apenas audible en la oficina que había diseñado para intimidar, pero que ahora se sentía como una prisión de su propia y suntuosa construcción. Lucía lo miró con una expresión que era una mezcla de compasión y una sabiduría que parecía imposible en alguien de 12 años. Soy exactamente quien usted ha visto, señor Salazar. Soy Lucía Martínez, hija de Carmen Martínez, estudiante del Colegio Público José Martí y alguien que cree que todos, sin excepción, merecen ser tratados con dignidad. Cada palabra era como una gota de ácido cayendo sobre el alma de Ricardo. Se dio cuenta de que durante toda su vida había estado confundiendo las etiquetas externas con el valor real de las personas. Había juzgado a Carmen por su uniforme de limpieza sin preguntarse nunca qué tipo de madre podía criar una hija tan extraordinaria. Había asumido que la pobreza económica equivalía a pobreza intelectual, cuando la evidencia irrefutable de lo contrario había estado frente a él durante años, silenciosa e invisible. Carmen se acercó a su hija y puso una mano protectora en su hombro. Lucía, es hora de irnos, murmuró suavemente, claramente preocupada por las posibles consecuencias de lo que acababa de suceder. La victoria era dulce, pero el poder de Ricardo seguía siendo una amenaza latente. No, Ricardo dijo súbitamente, su voz áspera, quebrada por la emoción. Por favor, no se vayan. Madre e hija lo miraron con sorpresa. Durante 8 años, Ricardo nunca había pedido nada por favor a Carmen. Nunca había mostrado la más mínima consideración por sus horarios, sus necesidades o su humanidad básica. La palabra sonaba extraña, casi ajena, en sus labios. Necesito entender, Ricardo continuó, luchando con palabras que no había pronunciado nunca antes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una niña de 12 años saber más que yo sobre todo? Lucía intercambió una mirada con su madre, quien asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso. Lucía se acercó a la silla frente al escritorio de Ricardo. Por primera vez en la historia de esa oficina, alguien que no era un millonario, un político o un banquero, se sentaba como un igual frente al dueño del imperio. No sé más que usted sobre todo, señor Salazar, Lucía respondió con una honestidad brutal que lo desarmó. Usted sabe sobre negocios, sobre hacer dinero, sobre manejar empresas. Esas son habilidades que yo no tengo. Pero, continuó, y Ricardo pudo sentir que venía un pero devastador, usted nunca aprendió sobre las cosas que realmente importan. Nunca aprendió sobre respeto, sobre humildad, sobre ver la humanidad en otros. Y esas son las lecciones más importantes de todas. Ricardo sintió como si cada palabra fuera un puñetazo directo al estómago. ¿Y tú sí las has aprendido? Mi mamá me las enseñó, Lucía respondió simplemente, mirando hacia Carmen con un amor genuino y profundo. Ella trabaja 16 horas al día para darnos una vida digna a mis hermanos y a mí. Nunca se queja. Nunca habla mal de las personas que la tratan injustamente. Siempre encuentra tiempo para ayudarme con mis tareas, aunque esté agotada. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos al escuchar a su hija describir sus sacrificios con tanta claridad y aprecio. ¿Sabe qué me enseñó mi mamá que es más valioso que todos sus millones? Lucía preguntó, mirando directamente a Ricardo. Me enseñó que la verdadera riqueza está en la capacidad de hacer que otros se sientan valiosos. Me enseñó que la inteligencia sin bondad es simplemente crueldad educada. Y me enseñó que no importa cuán poco tengas materialmente, siempre puedes elegir tratar a otros con dignidad.
Cada lección era como una bofetada suave pero devastadora. Ricardo se dio cuenta de que Carmen, a quien había tratado como si fuera invisible durante 8 años, había estado criando a una filósofa en su hogar humilde, mientras él había estado acumulando objetos caros en su mansión vacía. ¿Qué hago ahora?, preguntó, y se sorprendió por la vulnerabilidad genuina en su propia voz. Era la pregunta de un hombre perdido. Lucía lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si la pregunta era sincera o simplemente otra manipulación. Aparentemente, decidió que era genuina. Primero, dijo, necesita disculparse con mi mamá. No solo por hoy, sino por 8 años de tratarla como si fuera invisible. Ricardo miró hacia Carmen, quien había estado observando toda la conversación con una mezcla de terror y fascinación. Carmen, comenzó, su voz temblando. Yo, lo siento. Lo siento por todos estos años de tratarte como si no fueras una persona real. Lo siento por nunca preguntarte sobre tu vida, por nunca reconocer que tienes una familia, sueños, esperanzas. Y lo siento especialmente por humillarte frente a tu hija hoy. Carmen se quedó sin aliento. En 8 años de trabajo, Ricardo nunca había pronunciado su nombre, mucho menos se había disculpado por algo. Pero una disculpa no es suficiente, Lucía continuó, implacable. Las palabras son fáciles. Los cambios reales requieren acciones. ¿Qué tipo de acciones? Primera, dijo Lucía con autoridad tranquila, mi mamá necesita un trabajo real con un salario digno y respeto. No más limpiar baños para un hombre que puede pagar 100 empleados. Acordado, respondió Ricardo sin dudar. Segunda, usted va a crear un programa de becas para niños como yo, niños inteligentes de familias trabajadoras que merecen oportunidades reales. Acordado. Tercera, va a aprender al menos un idioma nuevo para entender lo que se siente estar en los zapatos de un estudiante otra vez. Ricardo parpadeó, sorprendido por esa condición tan personal. ¿Qué idioma? Lucía sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación. Voy a enseñarle mandarín los martes después del trabajo. En la biblioteca municipal. La idea de Ricardo Salazar, el hombre más rico de Colombia, aprendiendo idiomas en una biblioteca pública, era tan revolucionaria que casi parecía imposible. Pero mientras miraba a esta niña extraordinaria y a su madre resiliente, se dio cuenta de que tal vez era exactamente el tipo de imposible que necesitaba en su vida. ¿Tenemos un acuerdo?, Lucía preguntó, extendiendo su mano pequeña pero firme. Ricardo miró la mano de la niña durante un momento, sabiendo que estrecharla cambiaría fundamentalmente quién era como persona. Luego, por primera vez en décadas, tomó una decisión basada no en el dinero o el poder, sino en la esperanza de convertirse en alguien digno de respeto. Estrechó la mano de Lucía firmemente. Tenemos un acuerdo, dijo. Y por primera vez en años, sintió que había hecho algo realmente importante. El cambio había comenzado. 3 días después del encuentro que había cambiado todo, Ricardo Salazar se encontró haciendo algo que jamás había imaginado en toda su vida, esperando nerviosamente en el lobby de la Biblioteca Municipal Julio Cortázar, un edificio que había pasado frente a él durante décadas sin siquiera notarlo. Sus manos sudaban mientras sostenía un cuaderno universitario básico que había comprado en una papelería del barrio, sintiéndose como un estudiante de primer día, esperando conocer a su profesora más intimidante. El contraste no podría haber sido más dramático. Durante 51 años, Ricardo había operado desde torres de cristal, oficinas de mármol y salones de reuniones donde cada objeto costaba más que el salario anual de una familia promedio. Ahora estaba parado en un espacio público, rodeado de niños haciendo tareas, adultos mayores leyendo periódicos y madres cargando bebés mientras buscaban libros. Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo que existía en paralelo a su burbuja de privilegio, sin que él jamás lo hubiera percibido. Señor Salazar, una voz familiar lo sacó de sus reflexiones ansiosas. Se volteó para ver a Lucía caminando hacia él con una mochila escolar cargada de libros y una sonrisa que era profesional pero cálida. Lucía, Ricardo respondió, y se sorprendió de lo natural que sonaba pronunciar su nombre con respeto genuino. ¿Estás lista para tu primera lección?, preguntó,
aunque era él el estudiante. Lucía lo guió hacia una mesa en la sección de idiomas. Las paredes estaban cubiertas con pósters de alfabetos en diferentes idiomas y horarios de clases gratuitas. ¿Todo esto es gratis?, Ricardo preguntó con genuina incredulidad. Completamente gratis, Lucía respondió. La ciudad cree que la educación debe ser accesible para todos, no solo para quienes pueden pagarla. La declaración golpeó a Ricardo como una bofetada suave. Durante la siguiente hora, experimentó algo que no había sentido en décadas, la humildad absoluta de ser completamente ignorante en un tema. Lucía era una profesora paciente pero exigente. Ma. Ricardo intentaba repetir los tonos, su voz sonando torpe y áspera comparada con la fluidez musical de Lucía. Se dio cuenta de que estaba sudando por el esfuerzo mental de algo que esta niña dominaba sin aparente esfuerzo. «¿Puedo preguntarte algo?», Ricardo dijo durante un descanso. «¿Cómo puedes enseñar con tanta paciencia a alguien que te trató tan mal?». «Porque creo en las segundas oportunidades», respondió Lucía. «Y porque mi mamá me enseñó que la ira es como sostener un carbón caliente con la intención de lanzárselo a alguien más. Al final, solo te quemas tú». La sabiduría de esas palabras, viniendo de alguien que podría ser su nieta, lo golpeó profundamente. Mientras progresaba torpemente a través de los caracteres básicos, se volvió consciente de su entorno. Vio a una mujer mayor ayudando a un niño con matemáticas, a un grupo de adolescentes estudiando en silencio, a adultos aprendiendo habilidades digitales. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja tan densa que había perdido completamente de vista la humanidad que lo rodeaba. «Lucía», dijo suavemente, «¿puedo conocer a algunos de tus otros maestros?». Los ojos de Lucía se iluminaron. Lo guió por la biblioteca, presentándolo a una comunidad extraordinaria de educadores voluntarios. Conoció a Ahmed, un refugiado sirio que enseñaba árabe mientras trabajaba como taxista. A la señora Huang, una jubilada que había sido profesora en Beijing. A María, una empleada doméstica que enseñaba italiano los fines de semana. Cada presentación era como un puñetazo suave a su cosmovisión anterior. «Doctor Ahmed», Ricardo dijo, usando el título que Lucía le había indicado. «Lucía me dice que usted enseña árabe clásico». Ahmed sonrió cálidamente. «Es un honor mantener vivo el idioma. En mi país era profesor universitario de literatura. Aquí conduzco un taxi, pero los idiomas viven en el corazón». Ricardo sintió una punzada de vergüenza al recordar cuántas veces había tomado taxis conducidos por hombres como Ahmed sin preguntarse nunca sobre sus vidas anteriores. ¿Podría enseñarme algo de árabe también?, preguntó tímidamente. «Sería un honor», respondió Ahmed, con lágrimas formándose en sus ojos. 6 semanas después, Ricardo se encontró enfrentando una rebelión silenciosa de su círculo social más cercano en el exclusivo Club Empresarial Los Andes. «Ricardo, necesitamos hablar», declaró Alejandro Montoya, un magnate petrolero, sentándose pesadamente frente a él. «Toda la ciudad está hablando de tu comportamiento errático. Dicen que estás aprendiendo en bibliotecas públicas, que promoviste a una empleada de limpieza a un puesto ejecutivo, que estás gastando millones en becas para niños pobres». «Todo eso es cierto», confirmó Ricardo tranquilamente. «Estás loco», intervino Sebastián Torres, heredero de un imperio farmacéutico. «Una empleada de limpieza como ejecutiva. Tú, aprendiendo con gente común». Ricardo sintió una familiar punzada de irritación, pero esta vez dirigida hacia sus propias actitudes pasadas, reflejadas en sus antiguos amigos. «Carmen Martínez es más inteligente y tiene mejores habilidades de liderazgo que la mayoría de los ejecutivos que he conocido», respondió con calma. «Y sí, estoy aprendiendo mandarín y árabe con profesores extraordinarios que resulta que trabajan como taxistas y empleadas domésticas». «Profesores extraordinarios que trabajan como taxistas», Alejandro se rió con crueldad. «Ricardo, esa gente son fracasados». La declaración golpeó a Ricardo. Era exactamente el tipo de comentario que él mismo habría hecho 6 semanas antes. «Alejandro, el doctor Ahmed tenía una cátedra en literatura en la Universidad de Damasco antes de que la guerra destruyera su país.
La señora Juan fue directora del Departamento de Lingüística en Beijing. No son fracasados, son refugiados e inmigrantes brillantes. ¿Y desde cuándo te importa eso?, Sebastián preguntó con desprecio. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, Ricardo respondió honestamente. Me di cuenta de que había confundido el éxito financiero con la superioridad moral y que había estado desperdiciando oportunidades por prejuicios estúpidos. Mira, Ricardo, Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose amenazante. No sé qué juego estás jugando, pero está afectando a todos. Te vamos a dar una semana para que reconsideres esta fase. Después de eso, vas a tener que elegir entre tu lugar en este círculo o continuar con esta ridiculez de justicia social. No necesito una semana, Ricardo respondió inmediatamente. Elijo continuar siendo una persona decente. Si eso significa perder su aprobación, entonces así sea. Esa misma tarde, en la biblioteca, le contó a Lucía sobre la confrontación. ¿Te sientes mal por perder esas amistades?, preguntó ella. Sorprendentemente, no, admitió Ricardo. Me siento como si hubiera soltado un peso. Es normal, comentó Ahmed, que se había unido a ellos. Cuando comienzas a crecer como persona, a veces tienes que dejar atrás relaciones que ya no te sirven. Además, añadió Lucía con una sonrisa, ahora tiene amigos reales. Amigos que lo aprecian por quien está tratando de ser, no por cuánto dinero tiene. Ricardo miró a su alrededor y se dio cuenta de que tenía razón. Esa misma semana, cumplió sus promesas. La beca Lucía Martínez fue establecida oficialmente y Carmen Martínez fue contratada como la nueva directora de Desarrollo Humano, con un salario 10 veces superior al anterior. Carmen, le dijo en su primera reunión oficial, quiero que me enseñes todo lo que Lucía dice que sabe sobre liderazgo real. Carmen lo miró con determinación. Señor Salazar, el liderazgo real no es sobre tener poder sobre otros. Es sobre tener poder para elevar a otros. Enséñame, Ricardo dijo simplemente. Y así comenzó una educación que valía más que todos los títulos universitarios que el dinero podía comprar. Una educación sobre humanidad, humildad y la responsabilidad que viene con el privilegio real. 3 meses después del encuentro que había cambiado todo, Ricardo Salazar se encontró parado frente al espejo de su oficina, ajustándose la corbata para la ceremonia de graduación de la primera promoción del programa de becas Lucía Martínez. Su rostro ya no tenía la expresión perpetuamente tensa del hombre en constante competencia, ahora había una serenidad en sus ojos. Señor Salazar, la voz de Carmen lo sacó de sus reflexiones. Ya no era temblorosa, sino la voz segura de la directora de desarrollo humano más exitosa que su empresa había tenido. Los graduados han llegado. Carmen se había transformado tanto como Ricardo. Su postura erguida y su vestimenta profesional reflejaban su nueva posición, pero más importante, su confianza demostraba que sus ideas eran, finalmente, valoradas. ¿Cómo van los números finales del programa?, preguntó Ricardo mientras caminaban hacia el auditorio. Extraordinarios, respondió Carmen. 150 estudiantes de familias trabajadoras recibieron becas completas para universidades prestigiosas. El 98% mantuvo promedios superiores a 4.0. Y 32 de ellos ya se han ofrecido como mentores voluntarios. Ricardo sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Había descubierto métricas de éxito mucho más satisfactorias que las ganancias financieras. Al llegar al auditorio, se quedó sin aliento. El espacio estaba lleno no solo de los graduados y sus familias, sino de la comunidad que había crecido alrededor de los programas. Señor Salazar, una voz familiar lo saludó. Era Lucía, ahora con 13 años, con una confianza y presencia que habían florecido. ¿Cómo te sientes viendo todo esto?, le preguntó Ricardo, con emoción genuina. Como si estuviera viviendo un sueño, respondió Lucía. Hace 3 meses era solo una niña que estudiaba en la biblioteca. Ahora hay cientos de niños como yo que tienen oportunidades reales. No era solo una niña, corrigió Ricardo suavemente. Eras una maestra disfrazada de estudiante, y la mejor que he tenido en mi vida. Mientras Ricardo circulaba, escuchó las historias, María Elena,
hija de una empleada doméstica, ahora estudiaba ingeniería. Carlos, hijo de un mecánico, iba a estudiar medicina. Cada historia era un testimonio del talento que, antes, se habría desperdiciado por falta de oportunidades. Llegado el momento de su discurso, Ricardo se paró frente al micrófono, sin notas, solo con palabras que venían de un corazón que finalmente había aprendido a sentir. Hace 3 meses, comenzó, su voz clara pero cargada de emoción, yo era un hombre completamente diferente. Era rico, poderoso y absolutamente vacío por dentro. Me había convencido de que mi éxito financiero me hacía superior, cuando en realidad mi arrogancia me había hecho inferior como ser humano. Entonces, una niña extraordinaria me enseñó la lección más importante de mi vida. Lucía Martínez me demostró que la verdadera inteligencia no se mide por la cuenta bancaria, sino por la sabiduría con la que tratas a otros. Miró directamente a Lucía en la primera fila. Los jóvenes que se gradúan hoy han demostrado que el talento florece cuando se le dan oportunidades, sin importar el código postal donde naciste. Ustedes son la prueba viviente de que una sociedad más justa es posible. Pero la lección más importante que he aprendido es esta: cuando ayudas a otros a alcanzar su potencial, tú también alcanzas el tuyo. Cuando elevas a otros, te elevas a ti mismo. La ovación que siguió fue atronadora, pero lo que más conmovió a Ricardo fue el amor genuino que vio en los rostros de la audiencia. Un año después, Ricardo se encontraba en la misma oficina del piso 52. Pero ya no era la misma oficina, ni él el mismo hombre. Las paredes de mármol habían sido reemplazadas por ventanales luminosos, las obras de arte caras por fotografías de los becarios, y el escritorio intimidante por una mesa redonda de madera. Esa mañana iba a anunciar la creación de la Fundación Lucía Martínez para la dignidad humana, dotada con $500 millones, casi la mitad de su fortuna personal. En el auditorio, lleno de periodistas, académicos, estudiantes y líderes comunitarios, Ricardo subió al podio, pero invitó a Lucía a unirse a él. Hace exactamente un año, comenzó, yo era uno de los hombres más pobres y miserables del país, aunque no lo sabía. Entonces, esta joven extraordinaria entró a mi oficina y me ofreció algo más valioso que la humillación que merecía, me ofreció la oportunidad de redención. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar. Hoy, continuó, anuncio la creación de la Fundación Lucía Martínez. Pero más importante que el dinero es la filosofía detrás de ella, la creencia de que cada persona merece la oportunidad de desarrollar su potencial completamente. Luego, se dio la palabra a Lucía. Gracias, señor Salazar, comenzó ella, su voz clara resonando en el auditorio. Lo que he aprendido durante este año es que los cambios individuales pueden crear ondas que transforman comunidades enteras. Cuando una persona decide usar su privilegio para crear oportunidades en lugar de barreras, esa decisión puede cambiar miles de vidas. Miró directamente a los jóvenes presentes. No esperen a ser adultos para comenzar a cambiar el mundo. La transformación comienza con decidir ver a otros como seres humanos completos, con dignidad inherente. Comienza con elegir la bondad sobre la crueldad. La ovación fue ensordecedora, el sonido de la esperanza colectiva. Más tarde, en la oficina transformada, a solas con Carmen y Lucía, Ricardo reflexionó. ¿Cómo se siente?, preguntó Carmen. Me siento como si finalmente hubiera encontrado para qué fue hecha mi vida, respondió honestamente. No para acumular riqueza, sino para distribuir oportunidades. ¿Y no extraña su vida anterior?, preguntó Lucía. ¿Sabes qué extraño de mi vida anterior? Nada. Absolutamente nada, dijo Ricardo. Porque me doy cuenta ahora de que esa vida no era realmente vivir, era simplemente existir en una burbuja que me separaba de todo lo que hace que la vida valga la pena. Mientras el sol se ponía sobre Bogotá, los 3 se quedaron en silencio, contemplando el impacto que vendría. ¿Saben qué es lo más increíble?, dijo Ricardo finalmente. Que esto es solo el comienzo. Es como tirar una piedra en un lago. Las ondas siguen extendiéndose mucho después de que la piedra ha desaparecido. Exacto, observó Lucía. Y la piedra original fue una niña de 12 años que tuvo el coraje de confrontar a un hombre poderoso con la verdad. Ricardo la miró, lleno de gratitud. Lucía,
tú no solo cambiaste mi vida. Cambiaste el curso de miles de vidas que ni siquiera conoces todavía. Mientras salían esa noche, Ricardo supo que había encontrado algo que todo su dinero nunca pudo comprar, un legado que perduraría, medido no en ganancias, sino en sueños realizados y ciclos de injusticia rotos. La transformación estaba completa, pero el impacto apenas comenzaba.